Bueno, hoy vamos a hablar sobre un filósofo llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes o Hobbes fue un filósofo británico que empezó un movimiento, digamos, que llamamos contractualismo, digamos, el contrato social. Él fue uno de los primeros en escribir sobre esto, el contrato entre el individuo y el Estado. Después vinieron otros, como Locke y algunos que ya conocerán, un tal Rousseau. Pero el primero fue Thomas Hobbes. En sí fue un poquito más técnico que Maquiavelo, en el sentido que describió un sistema de gobierno, de civilización para el individuo en el sentido de cómo protegerse de los otros individuos del Estado. Maquiavelo, como habíamos hablado, fue uno de los primeros filósofos políticos, digamos, o filósofos de la política. Pero Hobbes realmente, con su escritura simple, clara y extremadamente pragmática, empezó a enfocar la filosofía hacia el problema del individuo en la sociedad. Porque ahora se empezaban a formar ciudades grandes en el siglo XVII y el individuo en sí empezaba a tener más libertades, pero con estas libertades entraban y venían responsabilidades. Con la caída, digamos, del poder de la Iglesia y con la imprenta y con la distribución del conocimiento, el individuo tenía más acceso a ciertas cosas y pedía ciertas cosas. Para Hobbes era importante definir lo que el individuo realmente era. Para Hobbes, el individuo en sí está en un estado natural. Al estar solo o sin reglas, está en un estado de la naturaleza, digamos. No se diferencia de otros animales y en sí se comporta como tal. Es totalmente libre de hacer lo que quiera y según Hobbes, nacemos todos iguales, pero había un problema, que no se podía vivir así, porque si todos hacemos lo que queremos y todos nacemos iguales de cierta manera, van a haber virtudes que nos van a diferenciar, sea virtudes físicas, tener más poder, más fuerza, virtudes intelectuales, y en sí esa civilización no puede sobrevivir si no hay ciertas reglas para imponer un orden, o si no, termina en anarquía y caos, con todos sacándole a todos. Para Thomas Hobbes, entonces, en ese estado de naturaleza, el hombre es peligroso para otro hombre, porque el animal más peligroso en ese sentido, sin reglas, es otro ser humano. Y todo hemos visto algo parecido cuando hay guerras civiles en sí. Y por eso Hobbes decía que necesitamos ciertas reglas, cierto orden. Él decía, el hombre es un lobo para el hombre. Se entiende de que en un estado donde todo va, otro hombre cerca de nosotros, otra persona, es muy peligroso, hasta más peligroso que un lobo, que otro animal, porque tiene cierta inteligencia también para poder robarnos. Y en un estado así, una civilización no podría sobresalir, porque nadie haría nada, porque si empezamos a trabajar o a crear algo, alguien tal vez nos robe eso, o nos saque lo que tenemos, o tratarían de llevarnos nuestra familia, y en sí viviríamos todos en temor. Por eso, en ese estado natural que viene el hombre, que era muy diferente lo que decía Aristóteles. Hobbes decía que Aristóteles estaba equivocado definiendo al hombre, al ser, digamos, como un animal político, que no venía instintivamente esa política, eso de organizarse, eso de vivir en paz unos con otros. No, eso era algo artificial que venía de afuera, que venía de la razón, de imponer ciertas reglas para que todos las puedan seguir
y dejar vivir, pero no es natural. Fue un cambio radical en sí, porque hasta el siglo XVII, en todas las universidades de Europa, se enseñaba el estilo de Aristóteles de que el hombre nace político, nace social y nace con ciertas virtudes como la cooperación. Hobbes decía que hay que tener reglas inventadas, artificiales, o una sociedad sin ellas termina muy mal. Hobbes decía de que cuando nacemos, de cierta manera, firmamos un contrato social para que el gobierno nos proteja de los otros. No lo firmamos literalmente, pero en sí todos estamos dispuestos a dar esa libertad que tenemos ya naturales en el estado natural por la seguridad del Estado, por la seguridad de poder trabajar y que otros no nos saquen lo que tenemos y de imponer reglas para todos iguales. Bueno amigos, hoy hablamos de Thomas Hobbes e introducimos el concepto del contrato social. Hobbes siendo uno de los primeros. Vamos a hablar la semana que viene de la definición del gobierno perfecto para Hobbes y cómo solucionar este problema de que somos todos libres y todos queremos hacer lo que queremos, pero con un orden que nos asegura de que todos vamos a seguir las mismas reglas sin el temor hacia el otro ser humano para poder ser felices. Bueno, amigos, aquí se despide Carlos Camacho, psicólogo, y recuerden, la existencia es el milagro.